Qué simpático el muñeco, me encantó, me encantó, muy bueno. Hola, buenas tardes a todos, estamos aquí en el canal de Artistas Libres. Estamos muy contentos de participar y colaborar en esta iniciativa. Nosotros como gente del mundo del arte, eh, en específico, mi persona lleva alrededor de 20 años haciendo contracultura con una academia que se llama Arte Real, que busca precisamente ir en contra de los estereotipos y las líneas de pensamiento que tenía para el arte lo que hoy día se conoce como postmarxismo, postestructuralismo, o más simple se le puede decir como marxismo cultural. Y desde esa estructura, que fue un trabajo bien interesante para entender cuál es la línea que tiene que tomar el arte y cuál es el arte que nuestro sector puede defender, porque no da lo mismo cualquier arte. Un arte te lleva hacia una dirección y otro te lleva hacia otra. Para poder estructurar esa defensa, esa batalla, es que hemos conformado esta agrupación, esta fundación de artistas libres que pretende estar a la cabeza, hacer vanguardia de lo que debiera ser esta línea artística en todas las disciplinas, desde la música, el teatro, la danza, la escultura, la pintura, etcétera. Así que estamos muy contentos de acompañarlos, vamos a ir conversando de todo un poquito. Nosotros somos un poco más un poco más grave, un poco más serio, pero vamos a tratar de que sea más relajada esta conversación. Hoy día nos acompaña un excelente amigo, músico, compositor, intérprete de la guitarra, nuestro amigo Francisco López. Eh, ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación de estar en esta jornada de larga transmisión. Un saludo a todo el chat también que está siguiendo todo esto. Bien, bien, sí, sí, es una iniciativa que parte ahí entre Charlie, Viviana y hay otro chico más que no recuerdo el nombre. Pero aquí estamos, apoyando la causa. Eh, y yo le estaba comentando a la gente que nosotros llevábamos apoyando esta causa hace varios años ya, pues antes de que se pusiera de moda, digamos, en que estábamos ahí en la batalla misma, digamos, porque uno intentaba hacer arte normal, decente, no digamos bello, porque eso ya cuesta, digamos, pero uno intentaba hacer un arte decente y al frente te ponían una basura, y literalmente una basura. Mm, Y yo no estaba en esa batalla, en ese discurso. O me imagino, no sé si para ti habrá sido similar, si tú te ponías a trabajar con tu guitarra, a trabajar con tu música, y viene un loco y se pone a gritar y decir, ese es mi nuevo, ese es mi nuevo proyecto musical. Eh, Chuta, yo en mi caso no lo sentí tan así, la verdad. Los últimos años me inundé en la guitarra, me metí en la guitarra a componer, a tocar, a buscar nuevas cosas para mí, aprender a estudiar también. Y estuve muy metido en eso. Y amigos, colegas, músicos, por lo general, capaz te pasa a ti también, que uno termina desarrollando amistad con gente que hace cosas parecidas a las tuyas o que le interesa lo que tú haces. Entonces siempre hay una fluidez natural en eso. ya, qué bueno, No he qué bueno. tenido No, la el ocasión caso, de vivir esas situaciones de ese tipo, tan claramente, sí. sí. No, en el caso de las artes, llamemos visuales, no auditivas, las artes visuales, pintura, escultura, eh, el cambio fue muy brusco, muy abrupto. Se avanzó mucho más, y eso las Mm, personas no lo saben, pero el arte junto con lo que es la propia cultura y todos sus estamentos, se ha ido degradando, deformando, perdiendo forma, ¿no es cierto? Desde que partió las ideas que son más marxistas, más materialistas y que van desconociendo la realidad, porque ellos desconocen la realidad dentro de sus conceptos filosóficos.
también desconocen la metafísica y van armando toda una estructura de pensamiento que termina en una cosa en que solo somos esta materia sin nada más y Mm, que no hay un orden, no hay una verdad, no hay un bien. Ellos hablan de un bien personal, es decir, el bien es lo que me conviene a mí. No hay un bien dado por un orden superior, sino que es todo transitorio. Y, claro. y van cayendo en eso, y eso en el arte fue tomando la expresión de esa degradación. Entonces, primero se va Ustedes rompiendo las quizá en el mundo de formas. las bellas artes van mucho más, o mi impresión desde afuera como músico, que el mundo tuyo, de la pintura, de las bellas artes en general, ha ido mucho más avanzado en ese camino que tú cuentas, creo, Sí, comparado con la música, a mí me parece, sí, u otras cosas. Los sí, pintores, por sí, lo sí, yo general, me yo los alegro porque la veía música, como los que iban mucho más allá en eso. exacto, exacto, y me alegro porque la música ha podido dar una cierta resistencia, será porque la capacidad de poder englobar todo esto, estructura musical en una partitura, ayuda Sí, a sostener, a sí, hacer una sí, sí. defensa, ¿no? En el caso de la pintura Sí, no hay una estructura. De hecho, habían técnicas secretas y estas técnicas estaban asociadas a un proceso que era filosófico, también era estético, es decir, si uno usaba una técnica determinada es porque buscaba una cierta estética final. Y estas técnicas, si bien al comienzo eran como secretas y era divertido porque de los genoveses salían barcos con técnicas así como escondidas, y llegaban a Italia y los tipos hacían como venta clandestina de traigo la técnica que se está haciendo en Flandes y cosas así, eran como, claro, porque yo creo que en el fondo como eran gremios que competían entre ellos y trataban no sé, lograr mejor trabajo y eso al mismo tiempo significaba mayor cantidad de encargos o de algo relacionado con el mundo económico, eh, se mantenía ese secretismo. Acuérdate tú de lo muy mm, comentado que fue el, que Leonardo trataba de escribir al revés, ¿no es cierto? Para que no le entendieran lo sí, que estaba escribiendo. Por si claro, alguien le robaba el papiro, pues, entonces la cuestión, por último, que le costara, digamos. Entonces iba tratando de ocultar tanto sus inventos, que también estaban ahí tratando de encontrar patrocinadores o gente que pusiera los recursos, como también los trabajos que iba haciendo, aunque al final, ¿no es cierto?, él termina sacando el Tratado de la Pintura de Leonardo, pero siempre también camuflando y escondiendo los detalles finales. En el cambio, en la sí. música no, pero la música está ahí, ¿no? Salvo Es que que la música suele ser, yo me acuerdo cuando era más chico, tuve mis primeros acercamientos a estudiar música formalmente, yo dije así a mí mismo, oye, como que la música es la matemática del arte, porque veíamos todo con distancias de duraciones de tiempo, ya las mismas figuras rítmicas te llevan para allá, naturalmente, independiente incluso del lenguaje o del tipo de música que estemos hablando. Porque nosotros, por ejemplo, yo fui a tomar, tenemos estas cositas, po, claro, ¿cachai? Entonces, cuando uno pone una música en un pentagrama, en una partitura, eh, ya tienes una visión objetiva de tu propia música, para empezar a sí, hablar, porque incluso sin entrar a analizar tanto, uno puede ver, oye, sabes que acá hay mucha información, por ejemplo, hay muchas notas musicales, en otros pasajes, no sé, por ejemplo, a ver, acá hay mucho más todavía, no sé si logran distinguir los puntitos, sí, las rayitas, se ve. o sea, a simple vista hay más o menos información, entonces uno va buscando un equilibrio en este contraste de más o menos información, más o menos notas o más o menos acordes. Entonces, eh, podemos comunicarnos con mayor naturalidad. Nosotros escribimos la música, se la pasamos a un intérprete y tiene que tocar eso que escribí yo, ¿me entiendes? Suena muy similar a lo que tú Eh, trataste de expresar, claro. claro, entonces hay como poco espacio todavía para la subjetividad, ¿cachai? Exacto.
Y la escritura Entonces, eso musical se ha ido ha sido muy también bueno. adaptando a estas vanguardias que tú que conversas, ¿cachai? Claro, se ha ido adaptando, hay partituras que son bien complejas de leer, porque hay una cantidad de indicaciones técnicas para lograr un sonido determinado, sobre todo en la música contemporánea. Pero incluso en ese caso trata de ser todo bien específico, bien claro. O los mismos tratados de armonía, uno de los tratados más antiguos, creo que es el más antiguo, no estoy 100% seguro, el de Rameau, que es un tratado de armonía, que se entienden las primeras claves de la armonía. Después siguen habiendo muchos más libros de armonía musical, pero ese sin duda es uno de los primeros, si no que me equivoco, estoy casi seguro que era el primero, así ordenado todo. Entonces nosotros como que tendemos a eso, incluso si nos olvidamos de la partitura clásica de música, hasta en un estudio de grabación. Un estudio de grabación nosotros vamos viendo los software, el sonido, la onda de sonido, cómo va saliendo, si esto quedó muy fuerte, o se escucha nada, o quedó con muchos agudos. Entonces somos bien así. Me imagino que de repente en el caso de la pintura o de las bellas artes, hay quizá más de secreto, más de técnica personal, por eso capaz decías tú estas cosas así como, oye, traigo el secreto, ¿cachai? De cómo se hace estas cosas. Exacto, hay mucho más de individualismo, lo que perjudicó, porque al mismo tiempo no se logró transmitir toda una generación de conocimiento que se fue adquiriendo desde incluso antes del Renacimiento. Ya se había acentuado una técnica que era muy buena, que era la del temple, y que iba en proceso, iba avanzando. Con el Renacimiento se aumenta este avance, este conocimiento, crece, pero siempre estaba esa cosa como más individualista, aunque existían los gremios, es decir, Mm, las escuelas tenían su nombre y tenían su prestigio, y los encargos también llegaban ahí a la escuela sin, sin buscar un apellido en particular. Entonces está la escuela de Bolonia, la escuela de Padua, la escuela de Florencia, la escuela de Milán, la escuela bueno, de distintos lugares, distintos países. Las italianas en aquel momento eran las más reconocidas a nivel mundial, pero bueno, también las de Flandes, ¿no? De donde parte todo esto, del óleo, de la pintura del óleo. Entonces, yo creo que eso perjudicó mucho, porque todo ese legado, a pesar de que era bien individualista, permitió generar un proceso técnico, un avance, hasta que viene la Revolución Francesa, que es el primer genocidio de la historia moderna, entre 500 y 1 millón de seres humanos asesinados por pensar diferente, y se cierra la Real Academia de Pintura y Escultura casi por 30 años. Mataron un montón de artistas porque eran, entre comillas, realistas. Y después ya Luc David instaura un nuevo estilo de pintar que es a la manera de él, que es a la manera revolucionaria, desdeñando y ya esto venía, ¿no es cierto?, con la ilustración de tratar de separarse de toda la tradición histórica. Entonces dice, ahora vamos a pintar de esta manera, y ya Luis David desarrolla un estilo propio que lo obliga, como en esta especie de ministro del Imperio Napoleónico, a que todos pintaran igual. Y entonces toda esa tradición se pierde. No hay un reservorio importante. Hay cosas raras así que quedan dando vueltas, que nadie entiende por qué. Hasta el día de hoy hay gente que compra una tela, por ejemplo, va a pintar, compra una tela blanca. Y la tela es blanca. Y después le tira una capa de algo, como si fuera una acuarela, y le dicen, vamos a matar la tela o le vamos a dar una aguada. ¿Por qué lo hacen? No, ya ni tienen idea por qué lo hacen. Hay una especie de repetición mm, que no se condice en el proceso técnico con la ejecución. No, ¿por qué lo estoy? Primero, ¿para qué es blanca si lo voy a tapar? Y segundo, si la estoy tapando con una especie de aguada, ¿para qué lo hago? ¿De qué me sirve? ¿Voy a aprovechar eso o no? ¿O al final lo voy a tapar todo de nuevo otra vez? mm, No tiene lógica. Y ese espacio en que no tiene lógica es porque los procesos técnicos que existían y que tenían un orden y tenían un porqué, o sea, eso se hacía por algo específico que aportaba al proceso final. Eso se perdió.
se perdió. Bueno, hoy día ya hay mucha gente que se ha dedicado a recuperarlo, a investigar, a trabajar en eso, pero a lo que voy es que con el daño hacia el arte visual fue gigantesco. Entonces, cuando vino todo ese proceso de aquel entonces, las expresiones artísticas de los movimientos ideológicos, hablemos del marxismo, el vitalismo, eh, el voluntarismo, el estructuralismo, etcétera, y todo lo que viene ya más cercano a nosotros, ¿no es cierto? Ellos van haciendo expresión solo de su arte, eh, sin basarse en nada anterior. Entonces, cada vez esto de hacer algo nuevo significaba ir degradando lo que había, o lo poco que Mm, había. Entonces, ellos levantan algo y al frente no hay ninguna cosa fuerte que se pueda resistir, que pueda decir, no, no, ¿qué tontera estás hablando tú? Entonces, levantan algo y acá ya no existía algo fuerte. Entonces, esto se lo termina comiendo. Y ahí empieza, ¿no es mm. cierto? Empieza el cubismo, el fauvismo, el abstraccionismo, el dadaísmo, y todos los ismos que cada uno de ellos va representando o va siendo la expresión de un movimiento ideológico marxista que está detrás de él. Claro. Sí, o sea, bueno, no sé, a mí, respecto a esto de lo nuevo, lo viejo, me pasa que yo he tenido siempre, o hace mucho tiempo al menos, un cariño o un interés por el folclore, por ejemplo, por el folclore chileno y de otros países, generalmente de casi, bueno, siempre de la región, digamos, desde México a Tierra del Fuego, donde estoy yo. Em, Y como compositor, debo decir que tomo elementos de estos folclores. A mí me parece que, no sé, me nace un cariño especial por eso, un interés. Creo que hay mucho allí por explotar. Y en mis procesos creativos, claro, he cambiado algunas cosas que están en la tradición, por ejemplo, por ejemplo, las formas musicales y algunas cosas así, pero o cuando me he enfrentado a hacer un arreglo o una versión, ¿cachai? De una música que ya existe, voy agregando cosas, pero en el fondo a mí me pasa que, sinceramente, que no lo hago con un fin de decir, esto está mal, lo quiero hacer mejor yo. Yo sé que la palabra arreglo suena como un poco así, pero en verdad usemos el término versión o mi versión de esta música. Eh, y creo que va en el fondo, a mí me ha pasado, yo me lo he tomado así, que en el respeto que uno pone a una música o una tradición cultural folclórica determinada, ¿cachai? Entonces, el respeto se manifiesta en el trabajo, en el esfuerzo interpretativo también, y en la fineza del arreglo, en todo, en verdad, ¿cachai? En cómo es presentada esta música también en un concierto, etcétera. No, Bien. no creo que Dame un minuto, sea. Francisco, dame un minuto que vamos a recibir un video de saludo. Saludos Claudio. Chile, saludos a Chile, que es mi país y Tejar Verde es mi pueblo. Hola, soy Cecilia Freire, miembro del directorio de la Fundación Cuide Chile y coordinadora de la agrupación Padres Ciudadanos. Y en este día quiero enviarles un caluroso saludo a todos los padres y madres que han estado trabajando arduamente en este tiempo, cuidando, protegiendo, enseñando, formando a sus hijos. Decirles que tengan fe y esperanza, que dejen de lado el temor porque tenemos un gran Dios al cual debemos volvernos, debemos pedirle perdón por haber abandonado los valores, los principios y el camino que Él nos ha trazado y pedirle que nos dirija, que nos muestre los pasos a seguir, que nos ayude en la formación de la familia, que el amor que Dios nos ha dado
nazca en nuestros corazones, para cuidar a nuestros adultos mayores, para proteger al niño que está por nacer, aquellos niños que no tienen padres, aquellos niños que están pasando por momentos de dificultad, con familias en problemas. Tendamos las manos, ayudemos a aquellos que hoy día necesitan un consejo, necesitan provisión, necesitan ánimo, necesitan cuidado. Démonos por nuestros hermanos chilenos, démonos, entreguémonos por la patria para buscar el bien común. Ayudemos a la justicia, ayudemos a la prosperidad, ayudemos al bien común, ayudemos a que esta nación siga siendo una gran nación que ha sido tan bendecida por Dios, con una maravillosa cordillera, con un mar que nos baña de norte a sur, con una tierra próspera, una tierra fértil. Sigamos trabajando por la libertad y la soberanía de esta nación, porque juntos, con amor y con la bendición de Dios, vamos a salir adelante. Un abrazo grande a todos y cada uno. Hola Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas Sí, tardes. para no dejarte desolado, se cayó Ah, Ricardo. ya, ok. Cuéntanos un poco en qué consiste el arte que tú desarrollas. ¿O Bueno, de qué forma yo lo soy... desarrollas? ¿Profesionalmente? ¿En formato de hobby, entretención? ¿Cómo lo No, haces? profesionalmente. Yo Profesionalmente. sí, soy guitarrista y compongo música para guitarra principalmente, también para otras formaciones de música. Y eso es lo que yo me dedico, principalmente. Eso es lo que yo hago, ¿Desde eso es lo cuándo? que yo digo. Desde, desde que empecé a estudiar música, como a los 18 años que empecé a estudiar en la universidad, ahí me metí de lleno en este mundo de la guitarra, que yo siempre tocaba guitarra, pero no me la había tomado como un instrumento solista en el cual yo podría componer. Era una herramienta de composición para otras cosas. Lo sigo haciendo, pero me metí en ese mundo desde esa época, más o menos. Ya, Ahí volviste, Ricardo. Ricardo, Hola, hola, sí, sí. No sé qué pasó. eh, Empezó eh, el video y se cayó. sí, pero estamos preparados para esto, así que en caso de Súper bien, súper necesidad bien. actúo de relevo sin ningún problema, aparte que está atentamente viendo la presentación de usted y cada cierto espacio de tiempo vamos a ir intercalando muchísimos saludos que nos han llegado grabados Muy bien. de variadas personas, o sea, de gente común como tú y yo, y lo cierto es que queremos alcanzar a darle tribunas para que salgan sus mensajes al aire, y es por eso que cada cierto espacio de tiempo les pido el pase por lo menos para subir uno o dos saludos, deben ser unos 20 los que ya tenemos. Ni un Así problema. que continúen, chiquillos, yo sigo a cargo del switch. Sí, Súper, ahí ni un estuvimos problema. rellenando con Claudio. Un Bien. poquito. Oye, una de las cosas que tenía ganas de hacer para poder colaborar con todas las personas era mostrar un poco la línea de reflexión que habíamos estado realizando en Artistas Libres. Y quería compartir algo con... ahí Claudio me va a ayudar, si me ayuda a compartir ese pedacito de pantalla. Entonces, nosotros somos artistas. Nos dedicamos a eso de profesión, en nuestra carrera, en nuestra vida. Todos nosotros sabíamos que de alguna manera éramos un poquito parias de la sociedad, porque la sociedad tiene cierta estructura y los artistas de alguna manera siempre van un poquito al margen, mirando un poco más allá de lo que la misma sociedad está mirando. Si alguien está siempre un poquito más allá, son los artistas por un carácter intuitivo, y no significa que tengan razón, a veces van por un lado que no tiene ningún sentido, pero están un poquito más siempre buscando hacia allá. Entonces, nosotros eso ya lo habíamos asumido, todos los que decidimos ser artistas.
pero resultó que el mundo en que nos tocó vivir en este presente, el arte se había dividido en dos fuerzas grandes. Una que era funcional a la idea de la deconstrucción, a la idea del marxismo cultural, y otra que se mantenía al margen, callada o tratando de sobrevivir entre medio. Entonces, cuando uno se enfrenta a personas normales, como mi mamá, no sé, cualquier persona, que no entienden esta cosa del arte y por qué hay una batalla entre el arte y una cosa que, pero si el arte es bello, si el arte es buscar lo hermoso en todas sus disciplinas, y ahí es necesario, ¿no es cierto?, entender un poquito lo que pasó y en qué estamos y por qué estamos en lo que estamos. Entonces, esta es una pequeña presentación que la hemos estado trabajando en unos cursos que estamos dando. Uno trata de hablar de arte y antes de empezar de hablar de arte, uno necesita entender qué es cultura. ¿Ya? Y para poder entender qué es cultura, y ahí está la trampa, porque este mundo de la izquierda empezó de alguna manera a desvirtuar lo que era el concepto de cultura, y lo empezó a transformar que cultura era cualquier cosa. Lo que no es así, no vamos a entrar en ese detalle ahora para no dar la lata, pero ahí se divide entre lo que es cultura para nosotros y lo que es cultura para el mundo, entre comillas, ¿no es cierto?, de izquierda. Eso es una mirada, desde una mirada filosófica estamos hablando. Entonces, para entender arte teníamos que entender qué es cultura, y para entender qué es cultura teníamos que entender qué es el ser humano y cuál es su cosmología. Es decir, cómo entendemos, cómo miramos al ser humano, cómo lo sentimos, y desde ese lugar nosotros vemos una sociedad. Por eso es que hay mundos tan diferentes entre lo que ellos miran, lo que ellos entienden, lo que ellos proponen, o no les parece raro, por ejemplo, ir a quemar, qué sé yo, el metro, supermercado, iglesia, y a nosotros sí nos parece muy extrañísimo, porque son como visiones diferentes de cómo se entiende el ser humano, de cómo se entiende el, el orden o este paradigma que en el fondo hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Y en eso, para poder recién empezar a hablar de arte teníamos que hacer todo este trabajo. Entender cuál era nuestra mirada del ser humano, que el hombre tiene la capacidad de conocer, de entender, el hombre tiene la capacidad de saber y después de explicar, obviamente, y de intervenir en el mundo y generar un cambio en la realidad, y esa realidad vuelve a afectar al ser humano y vuelve a comprender. Es una especie de círculo, pero es un acercamiento a la realidad, en la dimensión inmaterial y en la dimensión material. Eso a través de estos grandes trascendentales, como es la belleza, la verdad y el bien, genera una cosmología, ¿ya? Y eso viene desde mucho antes del cristianismo. El cristianismo es como la última vuelta de tuerca donde lo ordena como nosotros lo entendemos hoy. Pero eso ya venía como un proceso. Lo que pasa es que ellos, o los que tenemos al frente, que los que supuestamente nosotros queremos tratar de entender por qué hacen lo que hacen, ellos tienen otra mirada de esto. Ellos no tienen esta mirada. Ellos primero dicen que uno no puede conocer la realidad, que es incognoscible, o que simplemente la realidad es una especie de qué sé yo, de algo que uno va inventando en forma subjetiva. Entonces, tratar de hablar con esa persona, si es que uno no entiende que estamos mirando dos cosmologías diferentes, a lo menos, ¿no es cierto?, la de nosotros y la de todas las que van inventando ellos. Es difícil decir, estamos haciendo una batalla, cuando no entendemos bien desde dónde parte. Y ahí es donde nosotros todos tenemos que tener esa visión. Si tenemos una cosmología clara, un orden, una manera de vernos nosotros mismos y ver la realidad, desde ahí se arma una estructura donde todo se puede armar. Y de eso también se arma el arte que los representa a ellos y el arte que nos puede representar a nosotros. El arte que se acerca más a nuestra mirada es aquella que contempla la belleza, la verdad y el bien. Por eso que a mi mamá o a cualquier persona mayor le dice, no, pues el arte tiene que ser bello. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ese mundo en el que crecimos como Occidente y chilenos, ese mundo
contemplaba esos paradigmas, contemplaba esa cosmología en que el arte, ¿no es cierto?, es la expresión de lo bello, lo verdadero y lo bueno. En el fondo una mirada axiológica, que es ética y estética. Entonces, esa mirada o ese paradigma, ese a dónde ir, cambia la cosmología, cambia el orden en donde uno está parado. Y si nosotros, como artistas o como sociedad, no logramos sustituir las categorías con las que uno se relaciona con la realidad, no vamos a lograr hacer una batalla efectiva. Necesitamos cambiar esas categorías. Es decir, por ejemplo, recién Francisco estaba hablando de una categoría, es decir, la categoría de que si es nuevo, es bueno. Eso es una categoría que ya está impregnada en la sociedad. ¿De dónde viene? ¿Eso es verdadero? O sea, ¿es así? ¿Es que todo lo nuevo es mejor? ¿O hay que darle una vuelta de tuerca y plantearse una mirada diferente? Es decir, ¿sabes qué? Mira, no necesariamente todo lo nuevo es bueno, ¿eh? Porque eso viene de un relato, y ese relato viene de una ideología, y esa ideología, ¿no es cierto?, viene de una cadena de pensamiento que está asociada al mundo marxista, porque en el fondo está tratando de renegar de lo anterior. ¿Y lo anterior qué es? Nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro acervo cultural, todo lo que hemos ido aprendiendo, todo lo que hemos ido desarrollando, todo lo que hemos ido creando hacia atrás, hasta ahora, y se va metiendo esa idea en nuestra cabeza de que, no, que todo lo nuevo es mejor. Tiene un objetivo sutil, pero muy, muy, muy dañino. Bueno, esa es una de las categorías, pero hay muchas categorías de pensamiento que se van metiendo en esta estructura y que nos van llevando, ¿no es cierto?, a una especie de vacío de cultura, de vacío de sensibilidad hacia la vida y hacia una correlación con ese paradigma que debiéramos plantearnos. En la última lámina es que todo esto de armar la cosmología es necesario y no sé si son los primeros, pero generalmente los primeros que empiezan a desarrollar una cosmología o un orden es por la razón que hablábamos antes, que son los artistas. Los artistas, porque los artistas constantemente se plantean por qué hago lo que hago, por qué canto como canto, por qué pinto como pinto. Si, no basta con que yo diga, a mí me gusta lo bonito, lo voy a hacer. Y uno inmediatamente, un artista inmediatamente se dice, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacer algo que es bonito y no algo horrible como lo que hacen los demás? Porque también se podría dar esa alternativa. Incluso te va bien porque hasta el Estado te financia para hacer cosas feas. Entonces la pregunta es, ¿por qué hago lo que hago? Y ahí es donde el artista empieza a intuir, a desarrollar, a trabajar esa cosmología, ese paradigma, y el que más se acerca a nosotros es el que ha estado durante mucho tiempo en la historia. Más de 80.000 años en la historia hemos tenido un paradigma que busca el bien, y el bien que se basa en una mirada realista desde un punto de vista filosófico, no de un punto de vista de imagen, ¿no? Desde un punto de vista filosófico. Y eso significa que la realidad es cognoscible y desde esa realidad podemos acercarnos a un bien mayor. Y por lo tanto, ese tipo de arte que se basa, ¿no es cierto?, en la belleza, la verdad y el bien, termina generando una estructura cultural que tiene como 4 pilares la religión, la filosofía, el arte y la ciencia. Y desde ahí nosotros podemos empezar a hacer una batalla que en el fondo es una defensa, más que una batalla, una defensa de los grandes valores que nos van a permitir mantener todo lo que han dicho los panelistas anteriores, el bien del país. Pero hay que definir ese bien, o por lo menos intuirlo, o tenerlo más presente.
porque para Mm, ellos el bien es otra cosa. El bien es olvidarse de sí mismo, caer en el salvajismo o en el buen salvaje, no sé, pero entonces es interesante. Y bueno, eso les quería compartir para que vean que en el buenísimo. fondo, en el trabajo que estamos realizando, eh, en el trabajo que estamos realizando en todo el grupo de los artistas libres que hemos logrado juntar, son cerca de 70 los que entre escritores, gente del mundo del teatro, eh, de la música, etcétera, están aquí trabajando para poder generar esa mirada y poder generar un arte que en el fondo sea una expresión de ese paradigma y de esa cosmología, Mm, que es un marco, es un marco. No es que haya un detalle o una cosa precisa, porque cada uno tiene sus diferencias, cada uno tiene su propia visión, cada uno tiene, entre comillas, por ejemplo, su propia religión, pero se claro. necesita ese marco si es que queremos dar una defensa, y esa es una mirada muy, muy importante que estamos dando y que vamos a seguir dando. Sí, el otro día cuando conversábamos creo que quedó como un poquito en el aire el rol del arte en la cultura. Estaba pensando después, más que el rol del arte, pensaba en el rol de la música en una comunidad, así como más chiquitito pensándolo. Y yo creo que la música tiene que servirnos para elevar el espíritu, ¿sabes tú? Para sanar también. Y no me estoy refiriendo a una terapia, ¿cachai? Sino que me estoy refiriendo a los, al bien que trae la misma belleza por sí sola. Yo creo que una persona que se sienta una tarde a escuchar algo de Johann Sebastian Bach o, o de Mozart o del mismo Beethoven, yo creo que esa persona antes de escucharla y después de escucharla cambia en algo esa misma persona, su ser interior, para bien. Entonces, a mí me parece que una música, si lo pensamos al revés, que hace mal y vamos escuchando esa música, nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Y elevarnos para qué? Bueno, para tener pensamientos más elevados también, más altruistas también, en el fondo para construir una mejor sociedad. Puede sonar muy grandilocuente esto, pero yo así lo veo. Yo creo que la música y quizás las artes en general tienen que servir para eso también. O sea, en el fondo para acercarnos al amor, a pensamientos de ese tipo. Al bien, al bien. Al bien, Sí, claro. claro. Y esa es su función, y eso es lo que hemos ido reafirmando con todo este trabajo de investigación que hemos realizado y de reflexión. La función del arte es acercar al ser humano hacia lo trascendente, hacia sí Mm, mismo, que está ahí, y también hacia algo superior. Y de alguna manera sanar, como tú dices. Y, y ese es su rol. Los otros son como cosas añadidas, son accesorios, que te entretenga, bien, pero no es su objetivo. Que claro. te dé Luca, bien, pero ese no es el objetivo. Que te dé, no sé, todo lo demás no termina siendo como un agregado. Su función fundamental es hacer que la persona se acerque a lo trascendente, que de alguna manera logre sanar y de alguna manera logre elevarse. O sea, la labor del arte, como lo dicen varios filósofos e incluso escritores hoy día contemporáneos, está a la altura, ¿no es cierto?, de la mirada religiosa. El artista es una especie de religioso, pero de otra categoría, de otro nivel, de otra sensibilidad. Sí, Busca, ¿no es cierto?, a través de su quehacer artístico, a través de estas percepciones superiores, que son el oído y la vista, poder conectarse con algo que de otra manera se le hace más difícil. mm, El arte lo pone en evidencia.
El arte pone ahí hace mucho más evidente esa estructura invisible en la que está ahí, ¿no es cierto?, a través sea de la música o a través de la danza o de la pintura, se siente, se hace notorio. Y al hacerlo notorio es como que uno ve un espejo y dice, diablo, hay algo ahí, ¿qué es eso? Y es hermoso y me provoca bien. Y algo, aunque sea por segundo, se sana o se ordena, pero se genera esa sensación de haber probado un bocado excepcional. Sí, Ese bocado sí, claro. excepcional que te comiste, por así decirlo, no se olvida, queda ahí y dice, "Oh, pero me gustaría en otro momento volver a probar esa cosa que fue tan excepcional". Entonces, es Sí, como al final se transforma en una especie de llamado, un llamado hacia ir al bien, un llamado hacia ir a algo superior, o podríamos decirlo también a la propia actualización del ser humano, porque el ser humano también está en un proceso de actualización, de hacerse cada vez más humano. Si no hacemos ese trabajo, mm, la humanización no se da por forma accidental, natural, por ley de caída, no, es todo lo contrario. Necesito ir haciendo un esfuerzo para hacerme más humano, para ir subiendo, ir mejorando, ir avanzando en ese proceso. Y lo que hablábamos recién, el arte es capaz de influir junto con todas las otras áreas del pensamiento en las categorías. Es decir, lo que hace que una persona entienda la realidad como la entiende y que hace que una persona termine actuando como termina actuando. Entonces, el arte en un contexto ya bajándolo, ¿no es cierto?, aterrizándolo a una cosa ya más mundana, más vulgar, digamos, del mundo de la política o del mundo del quehacer cotidiano, el arte juega un rol fundamental, porque va sí, po, o sea, el influyendo artista tiene en esta una responsabilidad transformación de las gigante. categorías. La responsabilidad del artista es tremenda. Yo creo que uno va tomando conciencia de eso con el paso del tiempo, al menos así ha sido mi caso. Pensando, como dices tú, preguntándose uno, no porque uno esté experimentando o viendo con la gente qué le pasa a la gente después que me escucha tocar, o no sé, pues, ¿me entiendes? O después de ver alguna exposición tuya, ¿me entiendes? Sino que uno mismo se pone a pensar así, ¿qué hago yo? ¿Qué aporto yo a este mundo? ¿Qué rol cumplo acá? ¿Qué mono estoy pintando, por decirlo acá, en este cuento de esta sociedad, en esta vida, en este tiempo que me tocó vivir? Entonces, ahí hay una responsabilidad importante, porque como dices tú, esto tiene una bajada, po. Y de repente los artistas hablamos en cosas muy, muy así, Sí, que lo entendemos intangibles, nosotros. claro, y nos comunicamos y como que cuesta entendernos a veces. Pero esto tiene, cuando uno ve la bajada, claro, po, ¿cachai? O sea, esto se traduce en pensamientos, en consecuencia en comportamientos, en acciones, en decisiones de vida. Y ahí está el tema, ahí está cuando nos afecta nuestra vida cotidiana. Entonces, de todos modos, uno sigue, eh, me pareció muy buena la exposición, ¿cachai? Y uno sigue también preguntándose, cuestionándose, porque esto como que pareciera que no tuviera tan encontramos la receta mágica, así lo tenemos acá. Creo que podemos acercarnos. Yo creo que Claro, el artista creo que tiene que tener una actitud humilde en el sentido de estar constantemente naciendo, constantemente reinventándose, pero no en el sentido de buscar lo nuevo por lo nuevo, sino es una cuestión diferente, que me cuesta explicar, la verdad. No sé si tú me sí, puedes no, está ayudar. bien. Lo que pasa es lo que hace la diferencia en esa transformación, que en el fondo siempre uno tiene que estar en ese constante, en esa constante reflexión. Yo no sé si Exacto. a ti te pasa, pero ya yo hago una pintura y qué sé yo, me gusta, ya me siento conforme con ella, la envío a un lugar, gano un premio. Mm, Ah, ya. $18.000, listo, qué feliz. La vuelvo a mirar y digo, pero qué porquería, o sea, Ah, no, ¿quién sí. hizo esto? Y Sí, no pues, la puedes, no sí. la puedes bajar del internet, no la puedes bajar de ningún lado, porque tú todo el rato te vas reflexionando y dices, pero esta cuestión ya la podría haber hecho mejor y Claro. no me gusta cómo quedó.
pero uno está Sí, siempre en ese proceso de estarse sí. cuestionando, reflexionando, y yo creo que es la única manera de avanzar. Es la A única veces casi manera. inmediato, esa como que uno se ve ahí reflejado y dice, no, ¿por qué hice esto? Sí, sí, es verdad, es cierto. Igual con el tiempo uno se lo va tomando también con más calma eso, Sí, esas como que uno cosas, lo oye y ¿cachai? dice, ya, sí, es parte del juego, ya, sí, Es parte de, ¿cachai? Claro, las primeras veces se sufre un poco con eso, así, porque uno siempre quiere estar mejorando, haciéndolo, alcanzando una perfección, o un nivel más o menos que uno esté tranquilo, ¿cachai? Que uno se vaya a la cama tranquilo en la noche y decir, no, lo hice bien, ¿cachai? Y es verdad, O, o- esa, o lo que te tranquilice, tú dices, ya no importa, pero voy a hacer otra mejor, no como esta porquería. claro, sé que puedo, algo así. Ya, sé que Sí, puedo, lo voy a mejorar. En hay la un proceso siguiente de lo hago mejor. introspección, hay una introspección constante, a un mirarse, a analizarse, estudiarse también de uno mismo, como persona, en la obra, pero también lo que te está pasando. No sé si tú haces eso, quizás, no sé, ese correlato de esto me está pasando en la vida en este minuto y mira lo que estoy haciendo, o después miráis para atrás y decís, claro, yo estaba viviendo eso, y mira lo que hice, eso me está dando vuelta en la cabeza. No sé, hay un estudio de uno mismo también, ¿cachai? Sí. Y que creo que es importante porque de ahí viene todo el cuento, ¿cachai? De cómo Es está uno que interiormente así también. es nuestra pega. O sea, es una de las Sí, pegas en que uno está todo el rato así cuestionándose. O sea, si uno quisiera aprender algo y después repetirlo, se equivocó de pega. Tendría que haber hecho otra cosa. claro, Porque esta, claro, esta pega no es de que uno aprende algo y lo repite. Esta es una pega de que uno aprende algo, lo hace, después lo analiza, lo hace triste y tratan de hacerlo mejor al día siguiente. claro. Sí, sí, no son tan estructuradas, incluso capaz nuestras vidas, nuestras historias no responden a algo tan lógico, así tan exacto. A veces a mí me pasa que a mí me gustaría que fuera así, que uno desearía que fuera todo a veces más, pero después más claro, más concreto, así como paso a paso, como lógico. Pero de repente no es así y uno se enamora de eso en el fondo. Uno termina encantándose de su propia profesión con el tiempo y es maravilloso este camino. O sea, bueno, terminamos haciendo casi un confesionario acá en el live, pero es muy importante que la gente conozca lo que pasa, lo que le pasa a uno, po, lo que le pasa a uno cuando está componiendo, en tu caso, creando obras, ¿cachai? El tiempo que uno se toma. Ahí está el trabajo en serio, ¿cachai? Las personas presencian una exposición de, no sé, que Sí. esté ahí en una galería de 2 semanas, un mes, o van a un concierto de 1 hora y ahí está. Y eso trae un trabajo anterior de todas estas vueltas, todo lo que ponías muy bien tú, Ricardo, este cuestionamiento filosófico, meterse en el mundo de la metafísica y en el mundo de uno A mismo. propósito, a propósito que dices eso, el otro día en una charla que me tocó dar, la gente no entendía que era metafísica y se imaginaba que era, no sé, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, yo le estaba explicando de que todo este paradigma occidental, que parte, ¿no es cierto?, mucho antes, incluso de los griegos, pero se basa después en los griegos y termina con el cristianismo hasta ahora, digamos, tiene una estructura metafísica y tiene, ¿no es cierto?, una mirada realista. De hecho, me topé con una persona que no entendía lo que era la metafísica. Entonces, a propósito de eso, les hice una pequeña lámina explicativa que Buena. la voy a compartir. Eh, Ahí está. Ahí está la lámina. Entonces, eh, para esa persona que no nos entendía, de que por qué estábamos hablando de que nuestra defensa tenía que pasar de alguna manera por recuperar la metafísica, recuperarla en un sentido bien extraño, porque en realidad nunca murió. Hay un grupo de filósofos que simplemente la dejaron a un lado, dijeron no, 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 la fueron dejando a un lado, se transformó en un dogma dejarlo afuera, y en vez de la metafísica, ¿no es cierto? Fueron creando una especie de cientificismo en donde la ciencia trataba de dar las explicaciones de los por qué, lo que es un graso error,
porque la ciencia tiene su función, pero la ciencia explica el cómo. El cómo funcionan las cosas es la tarea importante de la ciencia, pero el por qué está un poco más allá. Y la metafísica no es una cosa esotérica, no sé por qué la señora lo asociaba a algo medio esotérico. De hecho, se llama lo que está, o sea, metafísica en el sentido así de ya casi literal, ¿no es cierto? Termina siendo lo que está después, porque en la biblioteca de Alejandría, ¿no es cierto? Había un ¿cómo se llama? Un peripatético que era uno de estos filósofos que se dedicaban a filosofar mientras caminaban, y se llama Andrónico de Rodas, que había ordenado todos los textos de Aristóteles y había dejado este texto, que en realidad se llamaba Filosofía Primaria, lo había puesto detrás de los últimos, detrás de los textos, otros, que eran de la física. Entonces, cuando la gente hablaba y decía, vamos a hablar de qué, de la metafísica, lo que se referían era a los textos que estaban guardados atrás, o física primaria, perdón, filosofía primaria. Entonces, primero para aclarar, no es una cosa así que venga como del esoterismo o algo medio fantasioso, no, es racionamiento, son los primeros racionamientos hacia las primeras causas y cosas de la existencia y del ser. En el fondo estudia, ¿no es cierto?, por qué las cosas son lo que son, es decir, el acto, ¿eh? Y sus causas también, pero las va analizando desde esa percepción. Entonces, eso es metafísica, ¿no? Es como una aclaración para esa persona que no lo había Muy bien. entendido, ¿sabes? Y uno de los filósofos, entre comillas, esta cadena de pensamiento de los filósofos buenos, tenemos a Arthur Schopenhauer, Schopenhauer. que él dice, ¿no es cierto?, que el ser humano define al ser humano como un animal, ahí está hablando de la parte material, ¿no es cierto?, es un animal metafísico, es decir, que tiene esta filosofía primaria de esta búsqueda del sentido del ser de las cosas, ¿no? Eso era una aclaración, porque a veces nosotros hablamos y damos por entendido que todos los demás van entendiendo la misma cosa. Está bien que pregunten nomás en el chat. Si Sí, podemos pues tienes que responder algunas preguntar. cositas, me parece súper. Por ejemplo, lo que dice Oye, venía, ¿de qué manera observa la responsabilidad de los artistas en la construcción de la conciencia popular? Conciencia popular. ya, ahí partimos mal. Claro. Pero quizás se refiere a una conciencia popular en el sentido de masas, ¿puede ser? Sí, yo Claro. no sé, nunca lo hemos conversado entre los dos, Francisco, así que es interesante la pregunta porque la podemos abordar de manera diferente. O sea, creo que está relacionado con lo que veníamos hablando. O sea, yo hablaba delante de la responsabilidad de los artistas, que es una alta responsabilidad, porque nosotros tocamos un lugar especial de la conciencia de las personas, de las emociones también. Entonces, es como que entregamos un pancito. Un pancito. Si te entrego un pan malo que te va a hacer mal, te va a hacer mal. Si te entrego un pan bien que te alimenta, que te sana, que te hace bien, que es agradable, te va a hacer bien. Y si multiplicamos eso por masas, que hoy día, por ejemplo, el caso de la música, que es un arte sea muy masivo, que la incluso música y el cine. La música y el cine. Son la música y el cine. Por eso son los dos grandes más industrias fuertes en también. cuanto a masividad y por lo tanto son muy importantes si es que uno quiere volver a hacer una defensa cultural. Exacto, y allí, claro, ahí cumple un rol, si entendemos conciencia popular en ese sentido, claro, en el sentido de masas, dices, pues, cumple un rol muy importante. Po. O sea, no da lo mismo el mensaje que se entregue. Y no, cuando digo mensaje no me refiero básicamente a una letra, a una canción. También, pero no es lo único, porque la música instrumental también dice cosas, también entrega mensajes, etcétera. Entonces, a mí me parece que es importante. Yo creo que estamos bastante influenciados por
el arte, pues, sobre todo por la música, yo creo. Y el cine, hoy en día, con todas estas cosas de estas aplicaciones como Netflix, etcétera, no sé si se llaman aplicaciones, pero son empresas que se encargan de mostrar un cierto tipo de cine, con un cierto tipo de mensaje. De eso estamos hablando. Porque Claro. antes de todo ese montaje, antes de todo el gran concierto, hay un compositor, o Sí, hay un director, o hay un escritor, o hay, en el caso de Ricardo, un pintor, alguien que lo pensó y que tiene razones profundas para hacer lo que hace. Entonces, ahí está la responsabilidad. Es como el y ahí arquitecto que está detrás ahí influye la cosmología que esa persona tiene, de influye. cómo se conecta consigo mismo, de cómo se conecta con la realidad, de cómo define lo que es bueno, lo que es malo, si es que el bien existe para ellos o no, etcétera. Claro, En parte, Gramsci la claro, tenía súper clara en ese sentido. súper claro. Yo creo que en la defensa el arte cumple un rol fundamental y en dos áreas. Tanto en la forma, en cómo se presenta el arte, que también fue una especie de construcción que hizo nuestros enemigos, ¿no? Eh, hizo una manera de construir el arte, unos más, otros menos, ya lo hemos conversado con el caso de la música, con el caso de las artes visuales, pero han tratado de ir en esa dirección. Ese es un tema. Y el otro tema, el que tú recién nombraste, que era el relato, lo que se dice, y también es importante, pero no es solo eso, sino que también es lo que yo llamo la forma de cómo se estructura el arte que se va a realizar. A la estructura. La primera batalla es la más simple, como uno ya está sometido al postestructuralismo, y uno no se da cuenta, pero uno ya está inmerso en eso. Lo más simple es agarrar el mensaje y cambiarlo. Ya, listo. Ahí hay un primer esfuerzo, una primera intención. Pero si queremos hacer un esfuerzo real, no solo una restauración, sino que un contraproceso, es decir, ir en un sentido opuesto y que esto no nos vuelva a ocurrir, se necesita no solo cambiar el relato, lo que se dice, sino que también la forma. Entonces, si ellos, en el caso de las artes visuales, por ejemplo, hacen arte que no tiene forma, que es invisible o que es basura, literalmente basura, o sea, tarros de basura que los ponen así, los dan vuelta, los ponen ahí y dicen, ya, esta es mi obra de arte. O un urinario, o bloques de excremento que los transforman en cajitas, los ponen. Sí, Bueno, sí. si esa basura es lo que ellos como forma dicen que es arte y lo argumentan con un relato, con una historia, no basta con que yo cambie la historia, no basta con que yo cambie el relato. Yo necesito además cambiar la forma, porque yo quiero que el arte por sí mismo, como arte, logre sanar o logre conectar a lo elevado, a lo espiritual. Entonces necesito hacer un arte que sea diferente al de ellos, por lo tanto tiene que ser bello para que busque el bien, para que sea verdadero arte. Entonces, eh, la, la, la empresa en la que nos hemos metido es grande, pero bueno, tiene su épica, tiene su valor. Claro. Sí, y esta cosa, como decías tú bien antes, más que inventar cosas, como rescatar cosas, conservar cosas que estaban bien, que no había que desechar. Yo creo, también dicen los artistas de derecha salir de lo reaccionario. Yo creo que esto da espacio no solo a la derecha, por decirlo algún nombre, yo creo que da espacio a todos y es una comprensión que la deconstrucción, como la hemos conversado acá desde este punto de vista, eh, no discrimina entre izquierda y derecha. O sea, en el sentido económico del término, ¿ah? Que me estoy entendiéndolo ¿Sí? así. No, no, o sea, no hay problema con eso para esa visión. Entonces, yo creo que en el fondo la búsqueda de un arte bello, de un arte con forma o con estructura, como tú decías, no sé si se puede etiquetar como un arte como de un sector político. ¿Cachai? ¿Por qué?
porque creo que son cosas que son tan humanas, son tan trascendentes, son O sea, tan gigantes que tal no vez las si le podemos podríamos meter encontrar aquí. si tal vez le podríamos encontrar una etiqueta, es que un arte bello, bueno y verdadero, el rótulo que le podríamos poner es como civilizatorio o occidental, o no sé, Claro, pero porque lo otro es lo barbárico, lo otro va a la disolución de toda la cadena de valores, de todo el bien. Acuérdense que Sartre decía, ¿no es cierto?, que uno no tenía esencia. ¿Ah? Uno puede ser cualquier cosa, hoy día, mañana te puedes declarar jirafa y tienes que aceptarlo. Digamos. Entonces, claro. esa ¿Sabes qué? degradación, Para el sano debate democrático, disculpa Ricardo, para el sano debate democrático en una sociedad, estas cosas son importantísimas. No podemos tener un debate democrático sano si no estamos civilizados previamente nosotros. El civilizado será muy fuerte, pero me refiero, no estamos siendo sensatos, cuerdos, no tenemos las cosas claras. No podemos ni siquiera entrar en esa materia. Y exacto, algo de eso vemos hoy en día. muy cierto. Oye, aquí está justo a propósito de cultura popular, Mm. está una vez hicimos un ejercicio para mostrar algunos ejemplos de cómo la degradación había empezado a tomar áreas del cine, o en este caso de los monitos de los niños. Y acá tenemos a dos personajes que es William Hanna y Joseph Barbera, que en su primera etapa hacían estos monitos muy lindos. Si se fijan, el ratoncito, el ratoncito que está en su hoyito, mirando si es que Jerry, se come ese queso o no. Y acá tiene, ¿no es cierto?, el reflejo en el piso que brilla, se refleja la trampa, el hoyito tiene sombra, la pared tiene una sombra que se proyecta de una planta o algo. O sea, hay un espacio ahí, entre comillas, realista, que te crea un espacio, una sensación de posible y de alguna manera conectado con algo bueno, porque la realidad es buena, a diferencia de aquellos que piensan que la realidad los reprime. Acá vamos a ver otro ejemplo, otros episodios, pero si se fijan, se puede rescatar lo mismo. La pared con sus distintos valores, lo que está adelante, lo que está atrás, las sombras que se proyectan sobre el piso, ellos mismos proyectan sombras sobre los pisos. Bueno, había una serie de trabajo de esfuerzo. En el año 57 lo compra Warner. oye, sí, disculpa eh, Ricardo, la música incidental de esta serie era genial. Era Es verdad lo música, que dices. era música, claro. Mm, Entonces, en el año 57 cambia de dueño, o sea, se vende a una de estas cosas más modernas, y que si a alguien le interesa puede seguir la historia de Warner y se van a topar con sorpresa. Va a aparecer un hombre ahí muy, muy nombrado últimamente, un tal que empieza con S y que termina con O. Eh, bueno, aquí vemos el cambio entre lo que era una imagen hecha por dibujantes de verdad, digamos, y que tenían una cierto valor al oficio y a la imagen que le está transmitiendo a un niño. Y después tienes estos monos, que son los más modernos, en que están como flotando en el aire. No tienen sombra, no se apoyan, el aire es cualquier cosa, no, el volumen es, mm. no sé, se fijan que empieza una especie, un camino de la degradación del mono, de los dibujos animados. Y en su última etapa, ya lo que hace ahora Cartoon Network, que es parte de Warner, bueno, Claro, sí, po. y tú no sabes si es hombre, si es mujer, si es Sí, perro, o sí, sea, no, es como una manzana, una cebolla, muy andrógeno o sin género, degenerado, eh, y es verdad. sin volumen, Es tremendo. en un espacio extraño. eh, bueno, eh, ahí es donde tú vas metiendo cosas muy sutiles y vas generando cambios de categoría
en el cerebro desde los niños hasta ahora. Y esto es cultura popular, esto es arte popular, no sé cómo se puede llamar, pero es parte de ese mundo, ¿no? No estamos hablando de la alta cultura, donde está el arte de alto nivel. No, esto es lo que va a ver los niños todos los días con una influencia constante, etcétera. Claro. Es tremendo. Yo el otro día conversaba de eso con quien acá en mi hogar, de que los dibujos animados de hoy en día son muy feos. Es difícil entenderlos porque uno también es de otra generación ya y uno estaba acostumbrado a algo que se entendía. Si bien, por ejemplo, la serie Tom y Jerry no tenía texto, no tenían diálogo, era solamente acciones y creo que era así todo sin texto. Pero se entendía perfectamente el drama de la historia, cómo Con la música. terminaba, con la música. La Con la música música. La música era lo que te contaba todo, la emoción, la tensión, la tranquilidad, todo era la música. Esta música es música orquestada, es Sí. tremendo. Si ha tenido la posibilidad de verlo en YouTube, pueden buscar y está estas interpretaciones con la orquesta de todo, 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 todo. O sea, hasta pequeños efectos de sonido también son hechos de manera real. Es genial componer eso. Imagínense el trabajo que hay que tomarse para No, cada episodio. Francisco, hay un concierto que la gente lo puede buscar. Hay un concierto que da en piano Tom, el gato. ¿Ya? Son como Sí, lo pequeños he visto. fragmentos de distintas músicas clásicas que él se pone a tocar porque está dando como una especie de recital ante público. Y el Exacto. ratoncito andaba por ahí molestando, o sea, haciendo de ratón. Pero En las todo cuerdas del lo que piano. hace arriba del piano, pero todo lo que hace Tom cuando pone sus dedos sobre el piano, son sonidos reales, están en las posiciones y en las teclas reales. Claro. Esa pega del dibujante, del animador y de todo el Tremendo. equipo, porque hay un equipo de gente que sabe de música, de piano, etcétera, para poder hacer eso, es un trabajo de calidad, verdaderamente de buen nivel. Claro, y es para un capítulo. ¿Sí? O sea, hay que tras capítulo, música nueva y así. Ahí está. Ahí está. Ese es. Ahí está. Y cuando toca y muestran los dedos, están en la posición correcta. Bueno, Muy simpático. ya, y no lo podemos escuchar porque si no nos banean el video, pero Claro, claro. Pero ahí para que lo busquen, es parte de que las cosas antes se hacían en ese plano, estaban mucho mejor elaboradas que las de hoy. Eh, tú, Francisco, estás con tu guitarra a mano, nos gustaría poder escucharte un poquito de tu música. Ya, pues. Voy a mostrar algo. A ver si me acomodo acá. ¿Se escucha bien? Escucha, bien. Ya. Entonces voy a interpretar una composición mía, que es un aire de samba, y se llama Danza con cuerdas. ¿La tienes registrada? Sí. Ya, Sí, ya que bueno, no es para... Es porque hay unos tipos que me comentaron que se metan a cualquier programa de YouTube y lo que tocan, si no está registrado, lo registran ellos. No lo tengo registrado. Tengo De todo frescos y de registrado patudos. en las Agarran la keys cuestión y si no estaba registrada, la registran ellos. Y después uno tiene que empezar a reclamar y hacer todo un proceso para recuperar eso. Vale. Ya, vamos.
¡Eh! Muy bien, muy bien, muy bien. Te conté que mi papá tocaba música antes, ¿no? Sí, me Pertenecía a un contaste. conjunto. Así que yo aprendí a disfrutar del sonido de la guitarra desde muy niño. Me encantó, me encantó. Muy bonito. Eso es arte, ya eso es lo que tenemos que trabajar, ya hacia esa línea en la que tenemos que esforzarnos y seguir hacia arriba. Bueno, hay que dar la batalla en todas las áreas, ¿no? Eh, También meternos en el círculo que ellos manejan, en el círculo que ellos tienen. Ahí está haciendo una muy buen trabajo Naray, pero al mismo tiempo tenemos que Sí, ir desarrollando una propuesta propia. Eh, Oye, yo les voy a compartir un dibujo mío, ya que él nos deleitó con su muestra, eres música, talentosísimo, nos Ricardo, deleitó de con su verdad. música. Yo les voy a compartir un dibujo a lápiz. Ahí se me ayuda Claudio con la pantalla. Ya. Ese me Este es un encanta. dibujo que está hecho sobre papel, a lápiz grafito. Y lo hice a propósito de todo lo que había pasado la otra vez, que sentía que necesitábamos hacer una reacción. Eh, es de 120 de tamaño, de centímetro, por 90, creo. Y es solo lápiz grafito sobre un papel, el papel blanco Strand Modern. Genial. Libertad. ¿Este se llama así? Se llama así, se llama Liberty. Sí, sí. Genial. Y esta otra, que esta es una pintura al óleo. Esta está hecha al óleo sobre un panel de madera. Eh, Genial. una pintura al óleo. Esa es tu firma, la de abajo, las R's. Sí, sí, las R opuestas. Ya, oye, y a propósito de lo que estábamos hablando ahora, también tenía ganas de mostrarle un poco de los grandes artistas chilenos de la historia. Y no podemos dejar afuera a Supercasó. Mm, Supercasó con General Baquedano, ¿no es cierto? Uno de los grandes. Acá tenemos el abrazo de Maipú. Esto sí que es un nivel de pintura que dan ganas de mirar. Y ahora, se pierde mucho cuando uno lo mira en digital. Y lo mismo que pasa con la música, se pierde gran parte de la experiencia artística, que es diferente cuando uno lo ve en vivo que cuando está en vivo. Acá sí. en la pantalla se pierde porque la luz rebota de la misma forma sobre la pantalla, la luz llega de la misma intensidad al ojo. En cambio, cuando uno lo ve en vivo, rebota de manera diferente. Entonces las sombras se ven más profundas, las luces se vienen adelante, es un, es un, ¿cómo se llama? Un efecto como viene, una experiencia muy diferente al verla en vivo. Ahí está con la bandera chilena. En aquel momento la bandera chilena era así, azul, blanco Mm, y amarillo. ¿Ah? Eso representa que también está el ejército de Chile y el ejército de, el Libertador que venía de Argentina, ¿no? Entonces, eh, y esta otra que me gusta, eh, esta, bueno, el desastre de Rancagua. También una muy bella pintura épica.
eh, llena de profundidad. Ahí también está la bandera chilena, azul, blanco y amarillo. Es una sola bandera. Que era la primera bandera que teníamos, ¿no? Está ahí. ¿Es la patria Bueno, esa vieja? era para traerle un poco de las grandes obras de arte de nuestro tiempo no tan lejano y lo que estamos haciendo ahora, Oye, los artistas Ricardo, de... ¿y ¿Mm? estas obras son en qué tamaño, en tamaño real más o menos? ¿Son grandes? ¿Son No pequeñas? son tan grandes, ¿ah? 120, eh, Ya. son como de 120 de ancho, no son tan grandes. Entonces, para toda la escena, en realidad debiera haber sido mucho más grande. Son más, en realidad se trabaja sobre algo muy chiquitito cuando tienes muchos personajes en un espacio pequeño. Queríamos, Claudio me decía que diéramos un espacio, unos saludos y aquí ya empezáramos a despedirnos. Perfecto. Entonces vamos a, no sé si partimos primero a los saludos, Claudio, o nos despedimos al tiro. Ahí ya, despedida. Ya, nos despedimos al tiro, perfecto. Ya, ha sido un placer tratar de aquí colaborar con esta gran iniciativa, desde la mirada, el trabajo que están haciendo los artistas libres en esta fundación. Les damos un gran abrazo, sigan adelante, nosotros vamos a seguir en nuestro quehacer, tratando de apoyar desde nuestra responsabilidad, que es hacer un arte verdadero. Francisco. Sí, sumarme a tus palabras y muchas gracias a todas las personas que estuvieron todo este rato, que más de una hora que creo que llevamos, acompañándonos en esta conversación, en este diálogo, y que estemos cada día, ojalá, más cerca los artistas con la gente que se toma el tiempo, como decía, de escuchar nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras visiones. Y eso, pues, un agrado estar contigo también, Ricardo. Un placer para mí. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós, adiós.